Muy buenas tardes, tengan todas y todos y sean bienvenidos como siempre a su espacio Tarea Pendiente. Bueno, aquí estamos una vez más, mis amigos, dándole las gracias a nuestro creador, igualmente deseando que cada uno de ustedes se encuentren excelente con este inicio de semana, pues que todas sus actividades que tengan planificadas se le vayan dando una a una, conforme a lo que ustedes tienen previsto, que estén cada uno de ustedes y sus familiares y toda la gente muy bien. Nosotros como siempre, pues hoy hablando un poco, entrando en la parte de reflexión acerca de nuestro comportamiento dentro de la sociedad, que es muy importante, la revisión que debemos hacer en cuanto a la actitud que tenemos en cada uno de los espacios. Una compañera que me preguntó que cómo debemos ser. Y yo sencillamente le digo, y lo quiero compartir con todos ustedes, que nosotros debemos ser transparente, si se quiere, ¿no? Transparente, o sea, uno tratando de no perjudicar a nadie, ni que lo perjudiquen a uno, ¿verdad? Ser como uno es realmente, y no como los demás quieren que sea. Lo que pasa es que muchas veces la gente toma referencia de lo que ellos quisieran que uno fuera, ¿verdad? Entonces, cuando uno no llena esa expectativa, uno no le parece, no le cae bien, o entra en otro estatus, vamos a decir, en la sociedad, ¿no? Entonces, la idea es uno ser como uno es realmente y los demás que lo acepten tal cual es. Eso debería ser, o eso es el deber ser, valga la repetición, el deber ser para mi criterio. Lo que sucede, también le comenté, de que vivimos en una sociedad de hipócrita, ¿no? Si se quiere, de hipócrita, porque mucha gente sabe cosas o actúa de una manera que no es quizás la adecuada para el conjunto para un grupo, pero aparentemente aceptan esa actitud. Sin embargo, aparentemente, escucha la palabra, aparentemente la aceptan, pero realmente no la están aceptando. Entonces, te toleran y todo lo demás, y igualmente con el otro. O sea que cada uno vivimos esos momentos, esas falsedades, dentro de la sociedad. O sea que vivimos de una forma hipócrita, ¿no? Eso es, si lo podemos revisar bien, esa es la actitud que hay en muchos sitios. Entonces, ¿cómo debemos ser? Quizás no realmente o no completamente transparente, porque la verdad es que muchas veces uno se abstiene de decir la verdad, de tratar de frontalmente una situación por la secuela que puede dejar. ¿Por qué? Porque muchas personas no son abiertas a aceptar las realidades, a aceptar las cosas, las verdades que se le digan, porque nos creemos perfectos. Mucha gente se cree perfecta y que tiene inclusive la facultad de juzgar a los demás. Ese es otro tema, porque aparte de creerse perfecto, que hace todas las cosas correctamente, cree tener esa capacidad o esa virtud de poder juzgar a los demás, de criticarlo, como si fuéramos perfectos. Realmente yo pienso que no hay perfecto ni imperfecto, cada quien tiene una vida, una forma de manejarse dentro de la sociedad y versiones, porque no hay verdad, sino versiones de ese aspecto en el cual está viviendo, pues, versiones de la vida. Y muchas veces pues la gente no tolera al otro porque quizás no encaja dentro de sus parámetros sociales, de sus parámetros de vida, lo que él considera que es correcto o no es correcto. Entonces cada quien vive a la manera que le cree lo más conveniente. Yo creo que lo principal en esto es no perjudicar a nadie. Y no tiene que ver, inclusive mucha gente se escuda en las religiones y todo lo demás, que no escudarse, sino que cada quien vive la parte religiosa a su manera. Sin embargo, en vez de acercarse al otro, al ser humano, lo que hace es alejarse con su actitud, su comportamiento, porque no acepta que una persona sea tal o cual manera, de cual manera, sino porque cree que tú, vamos a decir, estás dentro de una religión X. Todos creemos en Dios, yo creo muchísimo en Dios, pero hay que predicar con el hecho. El hecho significa, dentro de tantas cosas, es aceptar al otro tal cual es, y no tener esa capacidad de juzgar, porque si tú no haces lo que yo considero, tú estás mal y yo estoy bien. No, ¿y por qué? Si cada quien tiene una verdad, cada quien se maneja de acuerdo a su criterio, siempre y cuando no perjudiquemos al otro, siempre y cuando no perjudiquemos a los demás, porque en la esencia, cualquiera que de una u otra manera viva
la parte religiosa y de la verdadera fe, ¿verdad? De la verdadera fe, tiene que, como dice la parte bíblica, pues amar al otro como a ti mismo, ¿no? Amar al prójimo, amar a la otra persona. Entonces hay que amarla tal cual es. Y ahí es que radica muchas situaciones que se van dando de enemistad, de diferencia, porque no lo acepta. Entonces no lo amas, no lo acepta, ¿no? Como ves, porque yo me creo que sé más que todo el mundo y que tengo mi verdad y que mi verdad, tú no entras dentro de mi verdad. Entonces, pero yendo un poquito más allá, entonces ve a la persona y la trata con cariño, quizás, entre comillas, de que la acepta, de que le cae bien, de que es empática, etcétera, y no es así, no es así. Entonces viene siendo falsa la persona. ¿Por qué? Yo entiendo de que muchas veces uno no puede ser frontal y decirle las cosas a las personas para no decir por decirlas, sino para solucionar cualquier tipo de conflicto, porque esa es otra situación. Entrando en ese tema del conflicto, que es muy interesante porque muchos de nosotros tenemos muchos conflictos internos, sobre todo internos, porque ahí es que radica esa actitud, porque tenemos conflictos personales pero internos y que no hemos podido superar. No hemos podido superar y eso no manejamos, o se maneja la persona que vive con esos tipos de conflictos, que no lo ha superado, de que cree que los demás son los que tienen el problema. Y donde tú vayas, vas a ver esa cantidad de problemas, pero no, el problema lo llevas tú por la actitud o comportamiento, unos conflictos internos. Y eso es, pues, para vivir una sociedad entre tantas personas, una sociedad en cualquier área, pues, donde nos empeñemos, en la laboral, en la escolar, dentro de la comunidad, del mismo barrio. La única forma de manejarse, o la mejor forma de manejarse es eso, entender al otro. Ya yo he hablado, insistido mucho en esta temática, pero quería entrar en lo que era el conflicto real que vive mucha gente por complejos de inferioridad o de grandeza o de arrogancia. Va generando un tipo de situación y que la gente no vive verdaderamente lo de ellos, sino trata de vivir lo de los otros, porque siempre la pasa criticando, comentando y creyéndose que tiene la verdad absoluta ella. Y resulta que es la que carece más de esa necesidad de encontrarse consigo mismo y entender al otro. Y ahí se iría liberando de esa conflicto, situaciones o complejos que pueda tener una persona. Y puede vivir mejor, se la puede llevar mejor con todo el mundo. ¿Por qué? Porque entiendo a lo otro. Entonces, pero es eso, hay que pasar por esa etapa de liberarse de los conflictos o resolver, mejor dicho, los conflictos internos que tenemos. Esos conflictos internos que nos hacen ver todo mal en todos los sitios. Entonces le echamos la culpa al otro, no, que esta persona es así, esta persona es lo otro. Resulta que el conflicto lo llevamos interno, lo llevamos nosotros. Donde vayamos, estamos con esos problemas. Problema laboral, que no se puede relacionar bien con su compañero de trabajo, compañero de la parte escolar, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación es, señores, resolver los conflictos internos que tengamos. Pero eso pasa por realmente ser sincero, ser honesto con uno mismo y revisar, ¿no? Decir, pero bueno, ¿y por qué yo tengo que juzgar al otro? ¿Por qué yo tengo que amargarme, si se quiere, si cabe esa expresión, amargarme en mi vida por una situación en la cual no me parece que lo están haciendo bien? Pero bueno, eso lo está haciendo otra persona, no tú. Entonces, acéptalo. Dice la canción, acéptalo tal cual es, ¿no? Y es así. Entonces te vas liberando de esos conflictos, sabiendo que las personas, que cada uno somos unos simples mortales y con muchas debilidades, con muchos problemas, muchas situaciones que resolver. Y la primera que deberíamos resolver es esa, lo interno, lo personal, resolver todos esos conflictos que tengamos, superándolos. ¿Cómo? Primero, reconocer lo que lo tenemos. Eso es lo primero. Reconocer que tengo un problema de que creo que soy perfecto, si es el caso. O que tengamos otro tipo de complejos, en el cual ese tipo de complejos nos ata, nos frena, no nos deja actuar, nos inmoviliza, porque esa es otra situación. Que los conflictos no solamente es ese que he insistido tanto de que te sientes superior y que puedes jugar a los demás, ¿no? Hay otros conflictos internos que, sobre todo
los complejos que podamos tener de inferioridad, en tal caso, que puede inmovilizar a una persona, que no lo deja actuar, no lo deja cambiar, no lo deja prosperar. Entonces hay que pasar por esa revisión de que no te deja actuar. ¿Por qué? Porque tú te crees inferior a los demás, no te crees capaz de actuar de otra manera. Inclusive hay personas que yo conozco que tienen años haciendo una misma cosa y no se han atrevido a avanzar más de ahí porque no creen en ellos mismos. Entonces hay un temor, un miedo, un complejo o algo que lo ata, lo frena, lo inmoviliza a seguir avanzando, ¿no? Entonces es una revisión también en ese sentido de resolver ese tipo de conflictos, el cual lo que pretendemos nosotros es que la gente vaya hacia adelante, que actúe, que cambie en pro de mejorar, que todos tenemos el derecho de hacerlo, todo el mundo tiene el derecho de hacerlo y no solamente ese que hoy en día uno admira a mucha gente por ser exitosa, por ser próspera, por tener muchos bienes, mucho dinero, o de ser más feliz que tú, aparentemente es más feliz que tú. Entonces, ¿por qué? Porque quizás se fijaron y no se atan a ese tipo de complejo, no tienen esa arrogancia tampoco, sino que ven la vida de una forma un poco más de oportunidades, un poco de más esperanza. Y es eso también, porque uno habla de oportunidades, pero las oportunidades hay que creárselas. Las oportunidades hay que creárselas en todo momento. O sea, ver, no, tengo chance de esto, hacer otro, emprender un negocio, sobre todo. Entonces, es una revisión de todos los aspectos, pero partiendo de eso, o sea, liberarse de esas cadenas, liberarse de esas situaciones en las cuales la persona se siente inmovilizada, ¿no? Eso es, entonces, resolver el conflicto de eso. Y pasaremos a la fase del conflicto ya revisando nosotros y sabiendo que tenemos debilidades y fortalezas, y las debilidades las vamos a convertir en fortaleza, ya podemos entrar en el plano de la buena convivencia y de más bien darle, como entender al otro y de una u otra manera ayudarlo, estimularlo, motivarlo para que avance también igual, porque si ya uno se libera de eso, ya una de las cosas que sería como el egoísmo ya no lo tendrías. Entonces, al no ser egoísta, ya nosotros aconsejaríamos a otro para que actuara distinto, sobre todo las personas que tenemos en el entorno, los familiares que se ven quizás algunos muy estáticos, muy deprimidos, muy negativos, y ya nosotros con ese avance que podamos haber hecho en cuanto a haber resuelto los conflictos internos que tenemos y ese incremento de positividad, debemos transmitir al resto de la gente, sobre todo en nuestro entorno inmediato, como son los familiares, por supuesto, en los otros entornos en los cuales nosotros nos envolvamos, así sea el laboral o escolar y todo. O sea, transmitir eso, transmitir entusiasmo, transmitir positivismo, y así podemos avanzar todo, porque de una u otra manera, todo, como el decir de un boomerang, lo que tú transmitas, lo que tú envíes, eso te va a regresar en cosas positivas. Si eres positivo, te va a regresar cosas positivas, porque eso es lo que tú estás transmitiendo. Después que nos hemos librado de esas ataduras que tenemos internas, vamos a desarrollar otras capacidades y eso se va a sentir, se va a irradiar. Cuando la gente es positiva, se va a irradiar y muchos van a querer ser como tú eres, ¿verdad? Como tú eres, porque eres exitoso, porque avanza, porque la gente quiere estar contigo, porque ha crecido el carisma y todas las cosas, porque te has liberado de ese lastre negativo y has podido avanzar en tu vida en muchos aspectos. Entonces, repito, señores, la invitación es a ser como realmente deberíamos ser, pero entendiendo de que hay que hacer una revisión profunda, una revisión muy interna y ver qué tipo de conflicto o complejo tenemos para irlo superando uno a uno, de manera de ser una persona exitosa, una persona feliz, que a la final de cuentas eso es lo que debemos ser todos, ser felices. Ser felices con lo que tenemos, con lo poco que tenemos, siempre ser felices con lo que tenemos. Ese es otro tema que quería conversar con ustedes, es eso de la felicidad que muchos de nosotros, aferrados al materialismo, creemos que la felicidad la tiene es llenarse de cosas, ¿no? La felicidad pasa por muchos aspectos y la felicidad, vamos a decir, no es eterna, son momentos que vamos acumulando en la vida. Y eso es lo que deberíamos
ser cada uno de nosotros, acumular esos momentos de felicidad, felicidad, felicidad. No es una eterna felicidad, sino cada momento, cada situación en la cual nos sintamos complacidos, satisfechos, nos sintamos de una otra manera agradados con lo que estemos haciendo. Eso es momento de felicidad. Y eso es lo que debemos acumular nosotros en esta vida que es tan efímera, tan corta. ¿Qué debemos acumular nosotros? Felicidad, así de simple. Porque nacimos para ser felices, para ser felices. Y esa felicidad pasa por esa revisión. Bueno, mis amigos, vamos a un corte y al regreso vamos a hablar de qué o cómo yo percibo que es la felicidad.